Hola, hoy les quiero hablar de la estrategia creativa Disney. Sí, viene precisamente del creador Walt Disney. Él utilizaba una estrategia para crear sus películas. En primer lugar, él simplemente soñaba. No se limitaba a pensar si podía realizarse o no la película. Simplemente pensaba cómo eran los personajes, cuál era la historia que quería crear, cuáles eran los sentimientos de esos personajes y simplemente soñaba. Luego le decía a sus dibujantes que hicieran los primeros, digamos, bosquejos, los primeros trazos de esos personajes con base a todo lo que él había soñado. Después venía esa parte planificadora, digamos un poco más realista, en la que él pensaba en los recursos que tenía para la época, o sea, con qué tecnología podía trabajar, cuál era el dinero que tenía, el tiempo, todo ese tipo de cosas, y recababa toda esa información para asegurarse de que podía realizarse. Y por último estaba la posición o la etapa del crítico. Suena un poco dura, sin embargo, él la utilizaba para darse cuenta si esa película que él había soñado iba a ser interesante, si podía gustar por X o por Y razón, o al contrario, podía no gustar. Entonces, una vez que pasaba todo ese proceso de el soñador, el planificador o realista y luego el crítico, se volvía otra vez al principio con toda esa información y se hacían los ajustes necesarios para crear la película con todas las ideas que él tenía y aparte que él se sintiera satisfecho de lo que había logrado. Obviamente esto no era un proceso individual. Yo imagino que Disney tenía una capacidad imaginativa enorme, sin embargo contaba con un gran equipo que lo ayudaba. Entonces lo que hacía era que se dividían los papeles. Unos eran soñadores, unos eran realistas y los otros eran los críticos, a los cuales también se les conocía como aguafiestas. Ahora bien, ¿cómo nos puede servir a nosotros este proceso creativo que llevaba a cabo Walt Disney y su equipo? Bueno, en la PNL hay algo que se llama modelar, que quiere decir, en pocas palabras, repetir un patrón que ha sido exitoso para que también sea exitoso con nosotros mismos. Este proceso creativo llamado estrategia Disney, así como tal, como digamos, su creador, eh, debe pasar por tres procesos: el soñador, el planificador o realista y el crítico o aguafiesta. Y tienes dos opciones de hacerlo. O lo haces tú solo, tú vas a ocupar cada una de estas posiciones durante todo el proceso, o puedes hacerlo con amigos o familiares que tú sientas confianza. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Si fuera con los amigos, mi mejor recomendación es que escojas sabiendo quiénes son los soñadores en la vida real, porque él tiene esa capacidad de soñar de una manera libre sin juzgar en sí el proyecto que a ti te interesa. Y así con las otras posiciones. Dale la posición de planificador a una persona que tú sabes que es muy organizada, que siempre lleva una agenda, que le gusta organizarse muy detalladamente, que sabe gestionar sus recursos. Y no quiere decir esto que el crítico va a ser una persona que es muy negativa, no. Sin embargo, es una persona que puede, no digamos juzgar, pero sí que puede tomar como una distancia, primero porque no es algo personal, sino que está trabajando con algo de una tercera persona, en este caso tú, y puede también que esa distancia darle una visión imparcial. Entonces cada uno de ellos va a tener un proceso importante para ti, tú les vas a plantear aquello que te gustaría trabajar y sería una manera de tener una visión imparcial. Si tú no cuentas con estos recursos, pues tranquilo, lo puedes hacer tú mismo, que tú tienes todos esos, tú tienes recursos internos muy valiosos. En primer lugar, asume el papel de soñador. Simplemente suelta todas esas ideas que tú creas que van a servir para tu proyecto.
sin decir, ah, sí, me gustaría hacer esto, pero nada, sin peros. Simplemente posiciónate como un buen soñador. Una cosa que te puede ayudar es revivir un momento en el que tú fuiste muy creativo. Es decir, piensa y ubícate en el tiempo en alguna situación en la que tú eras bastante creativo y pudiste demostrarlo. Si te cuesta mucho, pues piensa en una persona, ya sea cercana o no, que sea muy creativa. Piensa, si esta persona, la que tú escojas, quisiera montar un negocio propio, ¿qué pensaría que podría tener mi negocio? Es decir, tú vas a soñar como si fueras esa persona. Para la etapa planificadora, lo aconsejable es que igualmente pienses en algún momento en el que tú te organizaste muy bien, proyectaste algo que tenías, lo agendaste, fuiste paso por paso, tenías un objetivo claro y luego trazaste mini objetivos y un plan de acción. Y si también te cuesta ser planificado, pues también piensa en una persona que es planificada y piensa qué haría, cómo planificaría esa persona este proyecto. Y por último, posiciónate en la etapa del crítico. Si tú tuviste algún momento en el que diste una opinión objetiva sobre algo, cómo la diste, en qué te basaste para darla. Y de esta manera tú podrías conseguir que en tu propio proyecto identificar cuáles podrían ser los principales inconvenientes a solventar. Una cosa muy importante a la hora de realizar la estrategia Disney es utilizar diferentes espacios en el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Realmente cuando eres soñador ocupas una posición. Cuando eres el realista o planificador, pues estás en otro lado. Y cuando eres crítico, pues también cambias de posición. Esto te ayuda a entrar en sintonía con lo que tú quieres pensar. Imagínate que tú a lo mejor quieres crear un libro de recetas y te sientas y dices, yo haría esta receta así, de esta manera, haría esta otra receta así, quisiera dividir esto en recetas saladas, recetas dulces. Claro, pero es que a lo mejor si lo hago en papel en blanco y negro no se vería bien, pero si lo hago en papel brillante sería estupendo, sin embargo es caro. Este ejemplo que yo acabo de dar ha mezclado las tres posiciones. Has soñado, planificaste cómo lo ibas a hacer e inmediatamente echaste por tierra tu proyecto. ¿Te has dado cuenta? Hay unas preguntas claves que puedes hacerte para empezar a trabajar en cada posición. El soñador se pregunta, ¿qué pasaría si yo? Y de ahí, el límite es la imaginación. Es procurar romper lo aprendido y soñar despierto. Sí, soñar despierto. Sé que muchas veces nos han dicho que no deberíamos soñar despierto, que es malo, que debemos estar centrados en la tierra. Sin embargo, para ser creativo hay que soñar. En la posición de realista, la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir yo esto? Y ahí, y como crítico, te vas a preguntar, ¿qué saco yo con esto? Es decir, ¿cuál va a ser tu provecho? Y a la vez, ¿cuál va a ser el provecho hacia el entorno? Porque, volviendo al ejemplo del libro de recetas, ¿qué provecho va a sacar la gente de un libro de recetas que hagas tú? Una vez tu proyecto ha pasado por estas tres posiciones, vuelves otra vez al inicio y con los papeles en manos de todo lo que has escrito, de todo lo que has soñado, proyectado, organizado e incluso criticado, vuelves a reformularlo teniendo en cuenta a las tres posiciones, al soñador, al planificador y al crítico. Porque ya has pasado por un filtro que te ha permitido ir, digamos, como depurando todo tu proyecto. Y recuerda, el soñador no juzga su sueño, solo sueña. El realista planifica cómo conseguir ese sueño y el crítico opina sobre el sueño. Y nunca, ninguna de estas tres posiciones juzga o opina sobre la persona, que tú tienes los recursos y puedes lograrlo.